Marcos Villaseñor, con el sol de la tarde filtrándose por los cristales rotos que aún no se habían reemplazado, repasaba mentalmente cada detalle de su vida. Sentado en su sillón favorito, que milagrosamente había sobrevivido a la furia de aquel martes, sentía el eco de su rodilla operada palpitando con una rabia sorda. Un dolor que se negaba a ser meramente físico. Tenía 64 años, la espalda cargada con el peso de 3 décadas en el infierno urbano, 32 de ellos respirando la miseria y el veneno de las calles como policía de investigación en la Ciudad de México. Era un fantasma, una sombra curtida por el vaho de la corrupción y el sudor frío del peligro. Había fracturado el orgullo de narcotraficantes en las salas de interrogatorio. Sus ojos habían visto el mal puro en la mirada vacía de sicarios sin alma, había acorralado a extorsionadores, y se había reído en la cara de los monstruos que caminaban entre la gente común. Creía que podía oler la pudrición de un criminal a kilómetros, que tenía un sexto sentido para la falsedad, una brújula infalible para el engaño. Qué equivocada, qué patéticamente errada había estado esa brújula, cuando el veneno se había cocinado bajo su propio techo. Su peor fracaso, el más humillante y desgarrador, dormía bajo las mismas sábanas que su única hija, la luz de sus ojos, la razón de su existencia. No, jamás, ni en sus pesadillas más retorcidas, imaginó que el bastardo que intentaría asesinarlo, el que había proferido las amenazas más gélidas, sería Brandon. ¿Brandon Castañeda? El suegrito que se atragantaba cada domingo en su mesa, riendo con una falsedad tan espesa, que hoy le provocaban náuseas. El hombre que besaba la frente de su hija, la madre de sus nietos, con la misma boca con la que la traicionaba de la forma más repugnante. La sangre le hervía, le quemaba la garganta, la bilis le subía. Cada grito de su hija, cada golpe que había intentado asestarle a Brandon, cada segundo de impotencia en que debió haber vaciado el cargador de su arma antes de que ese infeliz despedazara su vida y la de su familia. Ese día, Marcos Villaseñor se prometió una cosa: Brandon Castañeda pagaría. Y la cuenta sería cobrada con su propia sangre. El expolicía había vuelto. El maldito martes había amanecido como cualquier otro, con la promesa de un día tranquilo en la colonia del Valle. Marcos, inmerso en la lectura del periódico y el reconfortante aroma de su café recién hecho, saboreaba la paz que tanto le había costado conseguir tras años de tormenta. La luz de la mañana, un tenue dorado que se filtraba por las cortinas, pintaba la sala con una serenidad engañosa. De repente, el sonido, crudo y violento, de la puerta principal siendo abierta a patadas, desgarró la calma como un balazo. El corazón de Marcos dio un brinco, sus músculos se tensaron, sus sentidos se activaron en un instante, la vieja adrenalina fluyendo por sus venas. No era un robo, el instinto se lo decía. Lo que vio a continuación, hizo que el periódico cayera al suelo, y el café se volcara, ignorado. Era su hija, Sofía, pero no la Sofía que conocía. Parecía un cadáver en vida, una marioneta rota cuyos hilos habían sido cortados sin piedad. Su ropa, normalmente impecable, estaba desarreglada, la blusa medio fuera del pantalón, el cabello revuelto. Su rostro estaba desfigurado por un llanto histérico, que aún no se había secado, un río salado de desesperación. Temblaba, convulsionaba como si sufriera de hipotermia, sus labios morados y sus ojos tan abiertos, que parecían querer salirse de sus órbitas. En su puño, apretado con una fuerza desmedida que hacía que sus nudillos se vieran blancos y angulosos, llevaba el celular de Brandon. Parecía un arma, un detonante. El pánico se apoderó de Marcos, un miedo ancestral que superaba cualquier confrontación que hubiera tenido con el crimen organizado. Este era personal, era su carne, su sangre. «Papá», aulló Sofía, su voz convertida en un quejido ronco y desgarrador, antes de caer de rodillas sobre el frío suelo de mármol. El celular salió disparado de su mano, rebotando y deslizándose hasta detenerse a los pies de Marcos. Las palabras que salieron de su boca a continuación fueron como puñaladas directas al corazón del viejo policía, cada sílaba un martillo golpeando la poca paz que le quedaba. «Se burla de mí, papá. Se revuelca en nuestra propia cama con Verónica, mi secretaria, la misma cama donde duermen tus nietos, papá», gritó,
con una intensidad que le rompió la voz, su cuerpo sacudiéndose en espasmos incontrolables. El mundo de Marcos, en ese instante, voló en 1000 pedazos. No había podido protegerla. El mal que creía haber desterrado, el veneno que había combatido toda su vida, había encontrado un camino hasta su hogar, hasta el corazón de su hija. El celular de Brandon, frío y pesado, yacía en el suelo de mármol como una prueba irrefutable de la infamia. Marcos lo recogió, sus dedos toscos temblando mientras lo abría. El mundo que se reveló ante sus ojos, a través de la pantalla iluminada, era más nauseabundo de lo que había imaginado. Las pruebas eran literalmente vomitivas. Una galería de imágenes y videos explícitos, obscenos, de Brandon sobre las sábanas, donde apenas unas noches antes habían dormido sus nietos, ajenos a la podredumbre. El rostro de Verónica, la secretaria de su hija, se contorsionaba en muecas de placer al lado de ese monstruo, en su propio lecho nupcial. Marcos sintió una arcada, un asco profundo que le subía por la garganta, mezclado con una furia helada que empezaba a petrificar su alma. Sus años de experiencia le habían enseñado a disociarse, a ver la evidencia con la mente fría de un investigador, pero esta vez era distinto. Esta era su hija, su familia, su casa. Luego, los audios. Eran peores, si cabe. La risa de Brandon, esa risa que tantos domingos había escuchado en su mesa, ahora sonaba hueca, malvada. Se burlaba de Sofía, la llamaba estúpida e inservible, mientras Verónica le seguía el juego con comentarios ácidos. Mira a la tonta de tu mujer, Marcos, parecía decir la voz de Brandon, retumbando en su cabeza. La bilis le subía. Pero el verdadero golpe, el que destrozó cualquier atisbo de duda sobre la maldad intrínseca de Brandon, llegó con los mensajes. Eran meticulosos, detallados, una hoja de ruta para la ruina de su hija. Brandon explicaba cómo iba a vaciarle todas las cuentas bancarias, una a una, transfiriendo el patrimonio que Sofía había construido con tanto esfuerzo a una serie de cuentas fantasma, o a un nombre de Verónica. La intención era dejarla en la ruina absoluta, despojarla de todo, para luego largarse a Cancún con su amante y vivir la vida de lujo que no merecían. Un plan calculador, frío, ejecutado con la precisión de un depredador. No era solo una infidelidad, era una conspiración criminal en toda regla. Marcos sintió como una chispa, una pequeña brasa latente en lo más profundo de su ser, se encendía y se convertía en un infierno. El Brandon que conocía, el yerno risueño y aparentemente devoto, había sido una fachada, una máscara cuidadosamente construida para engañar a todos, especialmente a él. El viejo investigador, con décadas de experiencia en desenmascarar la maldad humana, había sido cegado por el amor a su hija. El dolor de Sofía, sus sollozos histéricos que llenaban la sala, se convirtieron en el combustible para la venganza que empezó a germinar en su corazón. Este animal, este monstruo, no solo había traicionado a su hija, la había humillado, la había despojado, y ahora, con estas pruebas, había sellado su propia condena. Marcos levantó la mirada de la pantalla. Sus ojos grises ahora eran dos brasas ardientes. Brandon Castañeda no saldría impune de esto. No pasaron ni 5 minutos desde que Marcos terminó de procesar el horror en la pantalla. El tiempo se había estirado. Cada segundo era un tormento. El aire vibraba con la desesperación de Sofía y la furia contenida de Marcos. Afuera, un chirrido infernal de neumáticos cortó el silencio agónico, un frenazo brutal que hizo chillar el asfalto, como si fuera un animal moribundo. Marcos y Sofía se sobresaltaron, sus cabezas girando hacia la puerta principal, que ya estaba destrozada por las patadas de Sofía. Un crujido de madera astillada y metal doblado precedió la entrada de Brandon. No llamó, no esperó. Destrozó lo que quedaba de la puerta con un empujón brutal, un ariete humano que se abría paso por la fuerza. La imagen de Brandon no coincidía con el recuerdo del yerno pulcro y siempre bien vestido. Era un hombre desquiciado, su camisa de marca ahora abierta y arrugada, revelando un torso sudoroso y tenso. Su cabello, normalmente peinado a la perfección,
Estaba revuelto y pegado a la frente por el sudor frío que resbalaba por sus sienes. Pero lo más aterrador eran sus ojos, inyectados en una furia ciega, un rojo venoso que no prometía nada bueno. Ya no era el yerno perfecto, el hombre de negocios exitoso que besaba la mano de Sofía en público. Era un monstruo acorralado, una bestia rabiosa que había sido descubierta, y que ahora venía a reclamar lo que consideraba suyo, o a destruirlo todo a su paso. La furia en su mirada era tan potente, que casi se podía oler. Marcos, a pesar de su propia rabia, sintió un escalofrío. Conocía esa mirada. La había visto en la cara de criminales desesperados, en asesinos al borde del precipicio. Nunca pensó verla en su propia casa. Brandon no tardó un segundo en localizar a Sofía, que seguía arrodillada y temblorosa en el suelo. Su voz, cuando salió, fue un rugido gutural, desprovisto de cualquier humanidad, cargado de veneno. ¡Pum tum tu! Dame ese teléfono, maldita loca. Tú no me vas a arruinar la vida, pedazo de basura, bramó. Sus ojos fijos en el celular que Marcos aún sostenía con una mano. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, Brandon se abalanzó sobre Sofía con una velocidad sorprendente, su puño cerrado, listo para destrozarle la cara a golpes. No había rastro de amor, ni de la compasión que debía sentir por la madre de sus hijos. Solo violencia pura, desmedida, un deseo de aniquilación. Marcos apretó los dientes. No lo permitiría. No en su casa. Los 32 años de Marcos en el infierno de las calles despertaron de un chispazo, una descarga eléctrica que recorrió cada fibra de su ser. El reloj se ralentizó, el sonido de los rugidos de Brandon se distorsionó, y la imagen de su hija, desvalida ante el ataque inminente, se grabó a fuego en su retina. Su mente de investigador, forjada en la reacción rápida y la violencia controlada, tomó el mando. La vista se le nubló, no de ira, sino de una concentración absoluta, una adrenalina pura que lo devolvía a sus días más oscuros en el campo. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Antes de que Brandon lograra tocar un solo cabello de Sofía, antes de que su puño se estrellara contra el rostro de su hija, Marcos se lanzó. Lo embistió en el aire, interceptando su trayectoria con una fuerza brutal que sorprendió al propio Brandon, y quizás a sí mismo. No hubo advertencia, solo un impacto contundente. Marcos lo agarró por el cuello de la camisa con ambas manos, sus dedos convertidos en garras de acero, y con una furia salvaje que había reprimido por décadas, lo estrelló contra el ventanal de la sala. El cristal, grueso y templado, estalló en 1000 pedazos con un estruendo ensordecedor, una lluvia de esquirlas brillantes, que cayeron sobre ellos como nieve mortal. El impacto sacudió los cimientos de la casa y el grito ahogado de Sofía se mezcló con el sonido de la destrucción. La columna vertebral de Brandon se curvó con la fuerza del choque. El aire se le escapó de los pulmones en un quejido gutural. Marcos no le dio tregua. Mantuvo a Brandon inmovilizado contra el marco astillado de la ventana, las esquirlas de vidrio incrustándose en la ropa de ambos, la tensión palpable en el aire. Sus ojos, antes nublados, ahora estaban claros, fríos y llenos de una amenaza silenciosa que solo un depredador podía reconocer. La tocas y te juro por Dios que te saco los ojos aquí mismo, perro infeliz. Le escupió en la cara, la voz ronca, cada palabra cargada de la promesa de un dolor inimaginable. Para enfatizar su amenaza, Marcos encajó su antebrazo en la garganta de Brandon, cortándole el suministro de aire, apretando con la experiencia de alguien que sabía cómo hacer que un hombre se doblegara sin dejar una marca obvia para un forense. El rostro de Brandon se puso púrpura, sus ojos se abultaron, luchando por respirar. Era una declaración de guerra, una advertencia de que Marcos no era un anciano indefenso, sino un león herido dispuesto a matar para proteger a su cría. Marcos mantuvo la presión en la garganta de Brandon, sus ojos fijos en los suyos, esperando ver el pánico, el miedo, la rendición que siempre había encontrado en los rostros de sus enemigos. Esperaba ver la cobardía. Pero Brandon no se encogió. Contra todo pronóstico, contra la lógica de un hombre al borde de la asfixia, el bastardo soltó una carcajada.
Una risa enferma, gutural, que burbujeaba desde lo más profundo de su pecho, mezclada con el sonido de su propia asfixia. Sus ojos inyectados en sangre no reflejaban temor, sino un desafío puro, una maldad que superaba la simple infidelidad o el fraude. Era la mirada de un psicópata, de alguien que disfrutaba del sufrimiento ajeno, incluso en su propio trance de agonía. Con una fuerza inesperada, Brandon logró mover un brazo, arañándole el rostro a Marcos con sus uñas, dejando 3 surcos rojos y ardientes en su mejilla. El dolor fue instantáneo, pero Marcos apenas lo sintió. Su atención estaba completamente en la respuesta de Brandon, en esa risa macabra que se burlaba de él, de su ira, de su familia. «Tu hija da asco en la cama, viejo imbécil», gritó Brandon, con la voz ahogada pero clara, sus palabras veneno puro que se esparcía en el aire. «Por eso me cojo a la otra en su cara, y te ríes con ella. Es una inútil, un pedazo de mierda», añadió, cada insulto como un golpe directo al corazón de Marcos. Esa fue la chispa. La verdadera chispa. No la infidelidad, ni el fraude, ni el intento de agresión a Sofía. Fue la burla, la humillación, la profanación de su hija y de su hogar con palabras tan crueles y gratuitas. Esa fue la gota que derramó el vaso, el detonante que encendió el infierno que Marcos había intentado contener. El último vestigio de contención se rompió. Marcos soltó un gruñido bestial. La furia se apoderó de él por completo. La vista se le nubló, esta vez sí de una ira ciega, incontrolable. El profesionalismo, la técnica depurada de la policía, todo se desvaneció. Solo quedó el padre, el abuelo, el hombre de honor que había sido insultado hasta la médula de sus huesos. Retiró el antebrazo de la garganta de Brandon, solo para darle espacio. Su puño, cerrado como una piedra, se estrelló contra la mandíbula de Brandon con la fuerza de un rayo. El impacto resonó en la sala, un sonido seco y brutal. Brandon se tambaleó, su cabeza se inclinó hacia atrás con un chasquido, y la risa se cortó abruptamente, reemplazada por un gemido de dolor. Marcos no esperó. No hubo piedad. Solo una furia pura y desatada, el instinto primario de un padre defendiendo a su cría. La verdadera pelea acababa de comenzar. El puñetazo de Marcos fue el disparo de salida, punto. La chispa que había detonado el infierno. Punto. La mandíbula de Brandon se torció, su cabeza se sacudió, y antes de que pudiera recuperarse, Marcos lo embistió de nuevo, una marea de furia incontrolable. Los 2 hombres cayeron al suelo con un estruendo, rodando entre los cristales rotos y los restos de la puerta. Era un forcejeo brutal, a muerte, desprovisto de reglas, desprovisto de cualquier atisbo de humanidad. La sala de Marcos, antes un santuario de paz, se convirtió en un campo de batalla. Brandon, a pesar del golpe, era joven y fuerte, y respondía con una violencia desesperada. Sus puños llovieron sobre Marcos, golpes salvajes que impactaban en su pecho y costillas. Marcos, por su parte, le devolvía los golpes con la experiencia de la calle, cada puñetazo calculado para causar el máximo daño. Se levantaron, se chocaron, se derribaron una y otra vez. La mesa de caoba del comedor, una antigüedad familiar, crujió y se partió en 2 cuando uno de ellos fue empujado contra ella con fuerza. Los sillones, que habían sido testigos de tantas tardes tranquilas, volaron por los aires, volcados, rasgados, sus cojines esparcidos como trofeos de una guerra absurda. Las fotos familiares, antes dispuestas con cariño sobre un mueble, fueron aplastadas bajo sus pies, los marcos rotos, los rostros sonrientes de sus nietos, de Sofía, de Marcos, reducidos a fragmentos. Sofía, que hasta entonces había estado paralizada por el shock, rompió en gritos desgarradores. «Papá, no. Brandon, detente, por favor, deténganse», rogaba, sus manos cubriendo su boca, su cuerpo sacudiéndose con cada impacto, cada crujido, cada alarido. Sus súplicas se mezclaban con el sonido de los golpes sordos, con los resoplidos de los hombres, con el crujir del mobiliario. Pero en ese momento, ni Marcos ni Brandon la escuchaban. Estaban encerrados en su propia espiral de violencia, una danza macabra de odio y rabia. Marcos sentía el dolor,
la rodilla operada punzándole con cada movimiento. Pero la adrenalina lo impulsaba. Había un objetivo: destrozar a Brandon, hacerle pagar por cada lágrima de su hija, por cada mentira, por cada traición. Los ojos de Brandon, sin embargo, no mostraban rendición. Eran fríos, calculadores, incluso en medio de la paliza. Era un depredador herido, pero aún peligroso. La pelea era un reflejo de dos mundos chocando: la justicia brutal de la calle de Marcos contra la crueldad calculadora de Brandon. El aire se hizo pesado, denso, con el olor a sudor, a sangre, a polvo, y a la desolación de un hogar roto. La furia de Marcos era un incendio, que no se extinguiría hasta que Brandon fuera cenizas. En medio del caos, cuando la sala de Marcos era ya un campo de escombros, y la furia de ambos hombres alcanzaba su punto álgido, Brandon encontró un resquicio. Con un movimiento cobarde, que Marcos no vio venir hasta que fue demasiado tarde, Brandon lanzó una patada precisa y brutal a la rodilla operada de Marcos. Un dolor agudo, punzante, se disparó por la pierna de Marcos, arrancándole un grito ahogado. La rodilla cedió, y Marcos se desplomó un instante, el rostro contraído por el sufrimiento, la adrenalina incapaz de amortiguar del todo ese impacto. Ese segundo fue suficiente. Brandon se zafó de su agarre, rodando por el suelo, y aprovechando la distracción de Marcos para ponerse de pie con dificultad. Escupió una bocanada de sangre y saliva sobre la alfombra oriental, ahora manchada y desgarrada, un charco oscuro que se extendía. Se ajustó la ropa rasgada, jadeando, pero su mirada al levantarse no era la de un hombre vencido. Era una mirada negra, vacía, desprovista de emoción, la mirada fría de un asesino sin retorno. La furia se había convertido en algo más siniestro, más calculador. Marcos, intentando reincorporarse a pesar del dolor lacerante en su rodilla, sintió un escalofrío. Reconoció esa expresión. La había visto en la cara de los criminales más peligrosos, en aquellos que habían cruzado el punto de no retorno. Brandon había pasado de ser un cónyuge infiel y estafador, a un depredador sediento de sangre. Firmaste tu sentencia, viejo muerto. Voy a disfrutar mandarte al infierno, siseó Brandon. Su voz rasposa pero clara, cada sílaba un escalpelo que cortaba el aire. Limpiándose la sangre de la boca, lanzó una última mirada de odio puro hacia Sofía, que seguía sollozando en un rincón, y luego hacia Marcos. No esperó respuesta. No había más que decir. Se dio la vuelta, y cojeando ligeramente, pero con una determinación implacable, huyó corriendo hacia su auto, un chirrido de neumáticos al salir del estacionamiento confirmando su partida. El silencio que siguió, una vez que el sonido del motor se desvaneció, fue aún más ensordecedor que la propia pelea. Marcos cayó de rodillas, el dolor en su pierna insoportable, pero el dolor más grande era el de su corazón. Ese día, había cometido su peor error: subestimarlo. Pensó que Brandon solo era un adúltero barato, un cobarde y estafador, pero se dio cuenta con un terror gélido que Brandon Castañeda no tenía límites para ocultar su doble vida y robarle el patrimonio a su hija. Ese martes de destrucción fue solo el inicio, el día en que comenzó a fraguar su propio asesinato. El silencio después de la huida de Brandon era un eco estridente de la devastación. Sofía, todavía arrodillada en el suelo, levantó la mirada hacia Marcos, sus ojos hinchados y rojos por el llanto, ahora llenos de una mezcla de alivio, terror y una culpa abrumadora. El temblor en su cuerpo era incesante. Marcos, apoyado contra la pared destrozada, su rodilla pulsando con un dolor sordo y profundo, se esforzó por ponerse de pie. Cada movimiento era una agonía, pero su mirada se mantenía firme, buscando a su hija. «Mi niña», susurró, su voz ronca por la furia contenida y el esfuerzo. Sofía se lanzó a sus brazos, sollozando con una intensidad renovada, su cuerpo frágil contra el hombro herido de su padre. «Lo siento, papá, lo siento mucho, todo esto es mi culpa. Yo lo metí a casa, yo no vi lo que era», balbuceaba entre lágrimas, su voz ahogada por la desesperación. Marcos la abrazó con fuerza. El olor a sal y desesperación de su hija se mezclaba con el hedor a polvo y destrucción. Acarició su cabello, intentando infundirle algo de la fortaleza
que a él mismo le costaba mantener. No digas eso, Sofía. Él te engañó a ti y nos engañó a todos. Él es el culpable, no tú, le aseguró, aunque por dentro se preguntaba si había sido ciego, si su experiencia no le había servido de nada en su propio hogar. Observó la sala. Los cristales rotos brillaban bajo la luz que se colaba por el hueco de la ventana. La mesa de caoba, partida por la mitad, yacía como un cadáver de madera. Las fotos familiares, antes sonrisas congeladas en el tiempo, ahora eran fragmentos esparcidos por el suelo. Era una metáfora brutal de lo que Brandon había hecho a su familia, a su vida. Había desmantelado su paz, destrozado su hogar. Pero no destrozaría su espíritu. No el de ellos. Marcos sintió el pulso de la rabia recorrer su cuerpo. El dolor de su rodilla era un recordatorio constante de la amenaza latente de Brandon, de su promesa de muerte. Pero también era un detonante. El viejo león había sido herido en su propia guarida, y ahora su instinto primario de protección se había activado a niveles que no experimentaba desde hacía años. Brandon no solo te robó a ti, Sofía, dijo Marcos, su voz recuperando algo de su antigua autoridad. Nos robó la paz, la seguridad. Pero esto no ha terminado. Te juro que ese infeliz pagará por cada lágrima tuya, por cada pedazo de esta casa, por cada miedo que te ha infundido, y sobre todo, pagará por haberme amenazado de muerte. Él no sabe con quién se metió. Los ojos de Marcos brillaron con una determinación gélida. La promesa de una justicia que iría más allá de cualquier código legal, si era necesario. Protegería a su hija, a sus nietos. A cualquier precio. A pesar de la agonía en su rodilla, Marcos no podía permitirse el lujo de la inmovilidad. La primera prioridad era Sofía. La llevó a un sillón menos dañado, la cubrió con una manta, y le preparó una infusión relajante. Luego, cojeando visiblemente, y con el rostro contraído por el dolor, comenzó la limpieza superficial del desastre. Los cristales más grandes, los escombros de la mesa. Era una actividad mecánica que le permitía organizar sus pensamientos, a pesar del ardor en su mejilla. La policía no era una opción inmediata. Marcos sabía que un reporte por agresión en su propia casa contra su yerno solo generaría un laberinto burocrático y expondría a Sofía a un escrutinio público aún mayor. Necesitaba pruebas irrefutables, y necesitaban ser más inteligentes que Brandon. Sofía, dijo Marcos con voz firme pero suave, necesito que intentes concentrarte. Cada dato es crucial. ¿Tienes acceso a los documentos bancarios de Brandon? ¿Conoces alguna de sus contraseñas antiguas? ¿Algún lugar donde guardara papeles importantes, libretas, cualquier cosa? Sofía, todavía temblorosa pero con una chispa de determinación en sus ojos, asintió. Tenía una caja fuerte en su estudio, en la casa. Y algunas claves las sé, las anoté por si acaso, balbuceó. La idea de volver a esa casa le provocaba escalofríos. Marcos la miró con admiración. Su hija, a pesar de todo, era una mujer fuerte. Marcos le dio instrucciones precisas. No confrontar a Brandon, no ir sola a la casa. Primero, debían asegurar el patrimonio de Sofía. Mañana mismo contactaré a un abogado especializado en divorcios y fraudes. Necesitamos congelar sus cuentas, impugnar cualquier transferencia que haya hecho. Cada minuto cuenta, explicó, su mente ya en modo operativo. Mientras Sofía intentaba descansar, Marcos se retiró a su pequeña oficina, un santuario lleno de libros sobre criminalística y fotos antiguas. Sacó su vieja agenda de cuero, gastada por el tiempo y el uso. Marcó un número que no utilizaba en años. Rodolfo. Soy Marcos. ¿Todavía trabajas para el fiscal general? Necesito un favor. Algo discreto. Una consulta off the record. Susurró al teléfono. Rodolfo, un antiguo compañero de la vieja guardia, lo conocía bien. Sabía que si Marcos pedía un favor, la situación era grave. Le pidió discretamente información sobre Brandon Castañeda. Sus movimientos, sus posibles conexiones, cualquier antecedente que pudiera tener. No quería una investigación oficial aún, solo inteligencia, la base para construir su contraataque. La guerra había sido declarada, y Marcos Villaseñor no era de los que se rendían.
El expolicía había regresado al campo de batalla. Al día siguiente, la calma en la casa de Marcos era una tregua tensa. Sofía se sentía un poco más fuerte, aunque la herida en su alma seguía abierta. Marcos, con su rodilla vendada y un bastón improvisado, había contactado a un abogado de confianza, un exfiscal con quien había trabajado en casos complejos años atrás. El doctor Elizalde escuchó con atención la historia de Sofía, la evidencia del teléfono de Brandon, y el violento altercado. Su veredicto fue sombrío. Brandon Castañeda es un criminal con todas las letras, Marcos. No es solo un infiel, es un estafador, y ahora, un agresor. Necesitamos actuar rápido para proteger los bienes de Sofía. Pero Brandon, astuto y con contactos, no perdió el tiempo. Esa misma tarde, un mensajero entregó un grueso sobre Cardare, con el nombre de Sofía. Eran los papeles del divorcio. No un divorcio amistoso, sino una demanda agresiva y unilateral, llena de calumnias y exigencias desmedidas. Brandon no solo solicitaba la custodia exclusiva de los niños, basándose en supuestas inestabilidades emocionales de Sofía, sino que también reclamaba la totalidad de los bienes conyugales, alegando que Sofía había sido una derrochadora irresponsable, y que él era el único sustento económico real. Adjunto venía un escrito donde acusaba a Marcos de agresión, detallando una versión distorsionada de la pelea, presentándose a sí mismo como la víctima de un anciano violento y celoso. El descaro era monumental. Sofía leyó los documentos con incredulidad, el color abandonando su rostro. «Es una locura, papá. Todo es mentira», exclamó, el papel temblándole en las manos. Marcos, sin embargo, no mostró sorpresa. «Es su primer movimiento, Sofía. Un ataque preventivo. Sabe que tenemos el teléfono, pero está tratando de deslegitimarnos, de ensuciar tu nombre para que nadie crea tus acusaciones de fraude», explicó. Su voz grave. «Está tratando de ganar la narrativa». El doctor Elizalde confirmó que Brandon ya había logrado congelar algunas cuentas bancarias conjuntas, y había iniciado el proceso de transferencia de activos. «Está moviendo el dinero a la velocidad de la luz, Marcos. Parece que tiene acceso a información legal privilegiada o a un abogado muy hábil», advirtió el abogado. «Este hombre está construyendo un caso para destrozar a Sofía y a usted legalmente». Marcos sintió un nudo en el estómago. La amenaza de Brandon era real, y no solo en el plano físico. Ahora la guerra se libraría también en los tribunales, un terreno que, aunque no era su especialidad, sabía que se podía manipular. Pero Brandon había demostrado que no jugaría limpio. La batalla sería despiadada. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj, un laberinto financiero y legal que ponía a prueba la paciencia y la pericia de Marcos. Él y Sofía, con la guía del doctor Elizalde, se sumergieron en la maraña de documentos bancarios y estados de cuenta. La oficina de Marcos, normalmente un refugio, se transformó en un centro de operaciones, con papeles y recibos esparcidos por todas partes, como las piezas de un rompecabezas macabro. Cada vez que Sofía encontraba un nuevo documento, una nueva cuenta, una nueva transferencia, el horror en su rostro se profundizaba. El doctor Elizalde, con su astuta mirada de letrado, pronto descubrió el alcance de la manipulación. «Esto no es improvisado, Marcos», explicó, señalando una serie de transferencias a una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal. «Este hombre ha estado planeando esto durante años. Ha ido vaciando las arcas lentamente, desviando fondos a su nombre, y ha utilizado a Verónica para legitimar algunas operaciones. Encontraron facturas falsas, préstamos ficticios a empresas inexistentes, y activos que habían sido transferidos a nombres de terceros, socios de dudosa reputación. La casa de Sofía, que debería estar a nombre de ambos, había sido hipotecada varias veces sin su conocimiento. Sofía, al ver la magnitud del engaño, se sintió doblemente traicionada. No era solo su matrimonio lo que era una farsa, era toda su vida financiera, su futuro. Creía que le confiaba todo. Mi empresa, mis ahorros, la educación de mis hijos. Marcos, sin embargo, observaba el mapa de los movimientos financieros con una frialdad profesional
que apenas enmascaraba su rabia. Cada flecha en el diagrama de flujo que había dibujado el doctor Elizalde era un dardo envenenado, cada cifra un testimonio de la premeditación de Brandon. El doctor Elizalde contactó a un perito financiero forense, un experto en desentrañar las telarañas del fraude. Su análisis confirmó lo que Marcos ya sospechaba. Brandon Castañeda no era un adúltero improvisado que había decidido robarle a su esposa. Era un delincuente de cuello blanco, meticuloso y sin escrúpulos, que había estado preparando este golpe durante mucho tiempo, utilizando el matrimonio como una cobertura perfecta para su esquema fraudulento. El patrón indicaba que Brandon no solo quería dejar a Sofía en la ruina, sino que también estaba evadiendo impuestos y posiblemente lavando dinero para otros fines. La escala era mucho mayor de lo que inicialmente pensaron. Marcos sintió la ira solidificarse en una determinación fría. No era solo un asunto familiar ahora, era un caso criminal complejo, digno de sus mejores años en la policía. Brandon había abierto una caja de Pandora, y Marcos no la cerraría hasta que el monstruo estuviera encerrado. Marcos sabía que, para desmantelar por completo el entramado de Brandon, necesitaba más que documentos. Necesitaba testimonios, eslabones débiles. Verónica, la secretaria y amante, era el más obvio. Después de algunas llamadas discretas a sus antiguos contactos, Marcos obtuvo la dirección de un pequeño departamento que Brandon le había rentado en una zona modesta. Una tarde, dejando a Sofía bajo el cuidado de una vecina de confianza, y con su bastón como único acompañante, Marcos se dirigió a la guarida de la serpiente. Al tocar la puerta, la abrió una mujer joven, de aspecto cansado y ojos huidizos. Era Verónica. Al ver a Marcos, su rostro se contrajo en una mezcla de miedo y reconocimiento. «Verónica, necesito hablar contigo», dijo Marcos, su voz grave pero controlada. Ella intentó cerrar la puerta, pero Marcos interpuso su bastón, sus ojos fijos en los de ella. «Sé todo lo que pasó, sé lo que Brandon te hizo hacer, sé que te usó. Y sé lo que está por hacerte a ti también, una vez que ya no le sirvas». La joven titubeó. Marcos entró, observando la precariedad del lugar. «Brandon no te ama, Verónica, te está usando. En los audios se ríe de ti, de tu credulidad. Te prometió Cancún y una vida de lujo, pero en los mensajes también detalla cómo piensa dejarte en la calle, una vez que Sofía esté arruinada. Eres solo un peón en su juego», afirmó Marcos, lanzando la información como dardos, buscando el punto débil. Verónica rompió a llorar. La fachada se desmoronó. Él me prometió. Me dijo que me amaba, balbuceó. Me dijo que Sofía era una bruja, y que él estaba atrapado. Marcos se sentó, manteniendo una distancia. Sé que estás asustada, pero tienes una oportunidad de salvarte. Si cooperas, podemos protegerte. Si no, cuando la justicia caiga sobre Brandon, tú irás con él por complicidad en fraude, dijo, ofreciendo una zanahoria y un garrote. Verónica lo miró, sus ojos llenos de desesperación. Le confió que Brandon no solo estaba robándole a Sofía, sino que también estaba metido en algo más grande, relacionado con lavado de dinero para un tal El Patrón, un nombre que le había causado escalofríos. Dijo que si fallaba en algo, ellos me buscarían a mí. Me amenazó, dijo que mis papás pagarían por su fracaso, sollozó Verónica. Marcos sintió un escalofrío propio. El Patrón era un viejo conocido suyo, un capo menor pero brutal, a quien había creído desarticulado hacía años. Brandon no era solo un lobo solitario. Era parte de una manada mucho más peligrosa. La información de Verónica sobre el Patrón fue como un balde de agua helada para Marcos. Un nombre que creía enterrado en los anales de su carrera policial, resurgía ahora en el centro de su crisis personal. El Patrón no era un simple criminal. Era un hombre sin escrúpulos, con tentáculos en los bajos fondos de la Ciudad de México y una reputación de violencia brutal. Marcos había desmantelado una de sus operaciones de contrabando años atrás, y la venganza de El Patrón era legendaria. Decidió que necesitaba una confirmación, una validación de su corazonada. Contactó a Ricardo, un antiguo compañero de la policía de investigación, ahora retirado y viviendo una vida tranquila.
Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de miradas indiscretas. Ricardo, un hombre sabio y con muchas cicatrices, escuchó atentamente la historia de Marcos, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando Marcos mencionó a el patrón, los ojos de Ricardo se abrieron con preocupación. Marcos, ese nombre. Creí que lo habíamos dejado en el pasado, dijo Ricardo, su voz baja y cautelosa. El patrón no perdona. Si Brandon está trabajando para él, entonces esto es mucho más grave de lo que parece. Brandon no es solo tu yerno infiel, es un eslabón en una cadena muy peligrosa. Y tú, Marcos, si te metes con Brandon, te metes con el patrón. Ricardo le mostró algunos recortes de periódicos antiguos y reportes confidenciales que había guardado. Hablaban de desapariciones, ajustes de cuentas y una red de extorsión y lavado de dinero. El patrón no era un nombre para tomar a la ligera. Me ha amenazado de muerte, Ricardo, confesó Marcos, sin rodeos. Y ahora entiendo por qué. No es solo el dinero de Sofía. Es que yo, como ex policía, soy una amenaza para su operación con el patrón. Brandon no puede permitirse que lo exponga. Ricardo asintió gravemente. Marcos, esto escala a otro nivel. No es solo un pleito familiar. Estás en la mira de gente que juega con otras reglas. Gente que no dudará en desaparecerte si te conviertes en un problema. Tu vida corre peligro real. La advertencia de su viejo amigo no era una sorpresa, pero escucharla de labios de alguien que compartía su pasado le infundió un nuevo sentido de urgencia y peligro. Brandon no era un estafador menor, era un hombre desesperado con conexiones oscuras y brutales. Marcos se dio cuenta de que había subestimado a Brandon en cada nivel. Ahora, la lucha ya no era solo por la justicia para Sofía, sino por su propia supervivencia. Y la de su familia, Kondo. La advertencia de Ricardo resonaba en la mente de Marcos como un eco inquietante. 2 días después de la conversación, esa advertencia se materializó en una amenaza palpable. Marcos había salido de la casa de su hija, después de una reunión con el doctor Elizalde, cojeando por la acera rumbo a su auto estacionado a una calle de distancia. La tarde era gris. Una llovizna fina comenzaba a caer, humedeciendo el asfalto. Al cruzar una esquina con poco tráfico, un viejo sedán negro apareció de la nada, acelerando bruscamente. El conductor, con la cara cubierta por una gorra y lentes oscuros, ni siquiera redujo la velocidad. Marcos, con sus reflejos aún agudos a pesar de la edad, y la rodilla adolorida, sintió un escalofrío en la nuca. El instinto. Un algo en la forma en que el coche se desvió, demasiado deliberado para ser un accidente. Se lanzó hacia atrás, cayendo al suelo con un golpe sordo, mientras el sedán pasaba a centímetros de donde había estado un segundo antes. El aire desplazado le revolvió el cabello. Escuchó un pitido de claxon burlesco, antes de que el coche desapareciera en la distancia, las luces traseras rojas difuminándose en la llovizna. No fue un accidente. Fue un mensaje. Se levantó con dificultad, limpiándose el polvo de la ropa, el dolor en su rodilla exacerbado por la caída. Sus ojos escanearon los alrededores. Nadie, no. Ningún testigo. Solo la calle mojada y la sensación opresiva de haber sido cazado. Más tarde, esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el teléfono de su casa sonó. Era una llamada anónima. Una voz distorsionada, robótica le susurró. Viejo, a la próxima no fallamos, el patrón no juega. Luego, el silencio. El escalofrío que sintió Marcos esta vez fue helado, penetrante hasta los huesos. No era una simple amenaza verbal de Brandon. Era un sicario, un profesional, y la conexión con el patrón era innegable. La línea entre el pleito familiar y el crimen organizado se había difuminado por completo. Brandon no solo había buscado eliminar a Sofía financieramente, sino que estaba dispuesto a eliminar a Marcos físicamente, para asegurar su silencio y proteger sus oscuras operaciones. La muerte era una posibilidad real, no una exageración de un ex policía paranoico. Marcos
No dudaba que el intento de atropello había sido obra de Brandon, una advertencia, una demostración de poder. Pero también una confirmación. Estaba en el camino correcto. Y no se detendría. La amenaza solo sirvió para afilar su determinación. El juego había cambiado. Era vida o muerte. Y Marcos Villaseñor no pensaba perder. La tensión en la casa de Marcos se volvió casi insoportable, después del intento de atropello y la llamada anónima. Sofía, que había notado el cambio en la actitud de su padre, su mayor cautela, su mirada más oscura, finalmente lo confrontó una noche. «Papá, ¿qué está pasando? Estás diferente. Y no es solo por la rodilla, es Brandon. Está haciendo algo más». Su voz era un hilo de miedo, reflejando el pavor que sentía por la seguridad de sus hijos, quienes, afortunadamente, estaban con su abuela materna, en otra ciudad, a salvo por el momento. Marcos dudó un instante. Proteger a Sofía significaba mantenerla en la ignorancia, pero ella ya estaba en el ojo del huracán. Brandon no está jugando limpio, hija. Está usando sus contactos, y son gente peligrosa, admitió, evitando los detalles más escabrosos sobre el patrón. Pero su hija, con su instinto maternal, intuyó la magnitud del peligro. «Papá, ¿crees que pueda hacerle algo a los niños? ¿Deberíamos dejar todo? Quizás deberíamos irnos, desaparecer. Olvidar el dinero, olvidar el divorcio. Empezar de cero, lejos de aquí», propuso, la desesperación en sus ojos, la idea de la huida como única salida. Su voz se quebró. «Tengo miedo, papá. Miedo por ti, por mí, por mis hijos». Marcos se sentó a su lado, tomando sus manos. Eran frías y temblorosas. «Escúchame bien, Sofía. Sé que tienes miedo. Y tienes razón de tenerlo. Este hombre es un cobarde, un manipulador y ahora, un asesino en potencia. Pero si cedemos y huimos, Brandon habrá ganado. No solo el dinero, sino el control sobre nuestras vidas, sobre tu futuro y el de tus hijos. Nunca estará satisfecho. Siempre nos encontrará. Nunca estará satisfecho. Siempre nos encontrará». Su voz era firme, autoritaria, pero con un matiz de compasión. «Él quiere verte en la ruina. Quiere que te rindas». «¿Le vas a dar ese gusto?» Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también con una incipiente determinación. «No, no quiero darle ese gusto», susurró. «Pero, ¿cómo vamos a detenerlo? Parece que tiene un ejército de abogados y criminales». Marcos le apretó las manos. «No tiene un ejército, Sofía. Tiene miedo. Miedo de que lo expongamos. Nosotros tenemos la verdad. Y yo tengo experiencia en desenterrar la verdad. No vamos a huir. Vamos a luchar, por tu honor, por tu patrimonio, por el futuro de mis nietos, y por la justicia. No dejaremos que escorias como él se salgan con la suya. Pero necesito que seas fuerte. Necesito tu ayuda. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Pero estás conmigo?» Sofía asintió. Las lágrimas aún corrían por su rostro. Pero una chispa de fuego, de resolución, había comenzado a encenderse en sus ojos. La huida no era una opción. La lucha era la única salida. Con la determinación de Sofía renovada, Marcos sabía que era momento de expandir su círculo de confianza. No podía enfrentarse solo a Brandon y a los tentáculos del patrón. La mañana siguiente, se reunió con el doctor Elizalde, y por primera vez les contó la verdad completa sobre el patrón y el intento de asesinato. El abogado, un hombre que había visto mucho en su carrera, palideció. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos, Marcos. Necesitamos protección, y una estrategia que no solo gane el divorcio, sino que exponga a Brandon por sus crímenes, y lo separe de estas conexiones peligrosas». Marcos asintió. «Por eso necesitamos un equipo. Gente en la que podamos confiar ciegamente». Su primera llamada fue a Javier, un antiguo compañero de la policía que ahora trabajaba en una prestigiosa agencia de seguridad privada. Javier era un hombre de acción, discreto y leal, hasta la médula. Se reunieron en un café, y Marcos le expuso la situación. Javier escuchó con atención, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de preocupación y una chispa de emoción por el desafío. «Marcos, sabes que puedes contar conmigo. Esto es personal para ti, y por lo tanto, para mí,
Tendremos que operar fuera de los canales oficiales, al menos al principio, para no alertar al patrón. Javier se comprometió a proporcionar vigilancia discreta para Sofía y los niños, cuando regresaran, y a investigar las conexiones de Brandon con el crimen organizado. Su equipo, compuesto por exmilitares y expolicías, era experto en contrainteligencia y protección. Marcos también contactó a Laura, una periodista de investigación que había trabajado con él en varios casos de corrupción en el pasado. Laura era implacable, con una red de informantes y una pluma afilada. Laura, esto es un terremoto. Un hombre de negocios prominente, ligado a una figura del crimen, intenta robarle a su esposa y asesinar al suegro, un expolicía. ¿Interesa?, le dijo Marcos. Los ojos de Laura se encendieron. Marcos, si tienes pruebas, esto es la primicia del año. Pero ten cuidado, la verdad puede ser peligrosa. Laura se comprometió a investigar el lado público de Brandon, sus negocios, sus socios, y cualquier irregularidad que pudiera encontrar. Ahora Marcos tenía un abogado astuto, un equipo de seguridad profesional, y una periodista de investigación lista para desenterrar la verdad. La red se estaba tejiendo alrededor de Brandon. Era un equipo heterogéneo, pero unidos por la lealtad a Marcos y la sed de justicia. La batalla legal continuaría, la batalla por la seguridad de Sofía se intensificaría, y la batalla para exponer la red criminal de Brandon se libraría en las sombras. Marcos se sentía un poco menos solo. La cacería había comenzado. La maquinaria de Marcos comenzó a moverse con una eficacia silenciosa. Javier y su equipo establecieron vigilancia en la casa de Sofía, y rastrearon los movimientos de Brandon, mientras Laura, la periodista, empezó a investigar sus negocios públicos. La presión se hacía sentir, y Brandon, un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, empezó a impacientarse. Su frustración se tradujo en una escalada de acciones, más directas y crueles. Una tarde, mientras Sofía recogía a sus hijos de la casa de su abuela, una citación judicial llegó. Era una orden de restricción temporal. Brandon, a través de sus abogados, había solicitado al juez prohibir a Sofía acercarse a los niños, basándose en la acusación de inestabilidad emocional, y la supuesta violencia del ambiente familiar en la casa de Marcos, citando la pelea como prueba. Era una táctica brutal, diseñada para separar a Sofía de sus hijos, y usar su desesperación para obligarla a ceder en el divorcio. Sofía recibió la noticia con un pánico descontrolado. «No puede hacerme esto. Mis hijos son mi vida. No me los puede quitar», gritaba, su voz desgarrada por el terror. La amenaza de perder a sus hijos era un golpe que iba más allá de lo financiero. Era un ataque directo a su maternidad, a su ser. Marcos la abrazó, su propia ira hirviendo bajo la superficie. «Esto es Brandon, Sofía. Sabe que es tu punto más débil. Quiere verte destrozada sin nada, pero no lo permitiremos». El doctor Elizalde, furioso por la táctica, prometió apelar de inmediato, pero sabía que los procesos judiciales eran lentos. Brandon está usando su dinero para comprar influencias. Marcos ha logrado que un juez emita esta orden temporal sin pruebas contundentes. «Esto no tiene sentido», explicó el abogado, el ceño fruncido. La situación era precaria. La orden de restricción significaba que Sofía no podía ver a sus hijos hasta la próxima audiencia, que podría tardar semanas. Marcos sabía que no podían esperar. Brandon estaba llevando el juego a un nivel inaceptable, utilizando a los niños como rehenes. «Javier», llamó Marcos, su voz helada. «Necesito que su equipo intensifique la vigilancia en Brandon. Necesitamos algo que lo vincule directamente con el patrón, algo que demuestre que está corrompiendo el sistema, algo que lo ponga tras las rejas de forma inmediata, y que lo descalifique como padre. Esto no puede seguir así». Él cruzó una línea. «Es hora de detenerlo de una vez por todas». La desesperación de Sofía, el dolor de sus nietos, alimentaron la determinación de Marcos. Brandon había cometido su peor error: tocar a los niños. Y por eso, Marcos le haría pagar con creces. La orden de restricción contra Sofía fue la gota que derramó el vaso. Marcos, con su equipo reunido en la semidestruida sala de su casa, sentía la urgencia de actuar.
Los niños estaban sufriendo, y cada hora que pasaba era una victoria para Brandon. No podemos esperar a los tribunales, dijo Marcos, golpeando la mesa. Brandon está usando a los niños como moneda de cambio. Necesitamos una jugada maestra, algo que lo desenmascare por completo y lo ponga fuera de combate para siempre. ¿Qué sería ver que hará haciéndola con siempre? Javier, el ex policía de seguridad, propuso una idea audaz. Marcos, mi equipo ha estado vigilando a Brandon. Hemos detectado un patrón. Cada viernes por la noche, se reúne en un club exclusivo en la colonia Roma con un grupo de hombres. Creemos que uno de ellos es un intermediario del patrón, el que le entrega el dinero, o las instrucciones para el lavado de activos. Es un momento de vulnerabilidad. Podemos intentar montar una operación de escucha o, mejor aún, un sting. El doctor Elizalde, aunque reacio a las tácticas no convencionales, asintió gravemente. Si tenemos grabaciones que lo vinculen con el patrón y el fraude, la orden de restricción y su caso de divorcio se desmoronan al instante. Además sería evidencia para la fiscalía. Laura, la periodista, añadió. Y si obtenemos esa información, no solo lo hundimos legalmente, sino que también lo quemamos públicamente. Una vez que su nombre se asocie con el crimen organizado, su reputación y sus negocios serán historia. El patrón no estará contento con él. El plan se fraguó con una precisión militar. Javier conseguiría micrófonos ocultos de última generación y cámaras discretas. Uno de sus hombres, experto en infiltración, se haría pasar por un posible inversor en el club, buscando acercarse a la mesa de Brandon. El objetivo era grabar una conversación donde Brandon confesara sus manejos ilegales, su conexión con el patrón, o al menos, dejara entrever la magnitud de su fraude y la complicidad de Verónica. Sofía, aunque aterrorizada, se ofreció a ayudar, dispuesta a cualquier cosa por sus hijos. Sé dónde guarda Brandon un disco duro externo con copias de seguridad de todos sus documentos. En una caja de seguridad en el banco. Puede que haya algo ahí, dijo, su voz aún temblorosa pero con una chispa de valentía. Marcos sintió un nudo en el estómago. La presión era inmensa. Si el plan fallaba, no solo perderían la oportunidad de desenmascarar a Brandon, sino que sus vidas estarían en peligro. El patrón no se andaba con juegos. Pero no había otra salida. Tenían que arriesgarlo todo. La trampa estaba puesta. El viernes por la noche sería el día del juicio final para Brandon Castañeda. El viernes por la noche llegó con una lentitud exasperante y una tensión palpable. Marcos, cojeando ligeramente pero con una determinación inquebrantable, se posicionó en un auto discreto a varias cuadras del exclusivo club en la colonia Roma. Junto a él, Javier monitoreaba las transmisiones de audio y video de su agente infiltrado, un hombre de aspecto impecable llamado Carlos, que ya estaba en el interior del local, mezclándose entre la clientela de alto nivel. Laura y Sofía esperaban en una oficina cercana, listas para actuar si era necesario, los nervios a flor de piel. El plan era delicado y peligroso. Carlos había logrado acercarse a la mesa de Brandon, quien estaba inmerso en una conversación animada con 3 hombres de aspecto sombrío. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en la cara y una mirada fría, era, según las pesquisas de Javier, uno de los principales lugartenientes de El Patrón. La música del club era un murmullo de fondo, pero los micrófonos de Carlos eran de una sensibilidad asombrosa. Podían escuchar fragmentos de la conversación, palabras clave como transferencias, rutas y margen de ganancia. Marcos apretó los puños, la adrenalina corriendo por sus venas como en sus viejos tiempos. Esta era la culminación de semanas de dolor, frustración y peligro. La venganza por su hija, la justicia por sus nietos, la reivindicación de su propia vida. Brandon, ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor, reía ruidosamente, su arrogancia a flor de piel. Parecía sentirse intocable, seguro en su burbuja de poder y engaño. Carlos, con una habilidad maestra, deslizó una pequeña grabadora en el bolsillo de su saco, cerca de la mesa de Brandon, mientras simulaba saludar a otro cliente. Luego se acercó a la mesa, presentándose como un inversionista interesado en los negocios que se manejaban en el club. Brandon,
siempre ávido de más dinero y conexiones, le dio la bienvenida con una sonrisa complaciente, invitándolo a unirse a la conversación. El anzuelo había sido mordido. En el auto, Marcos observaba la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Vio a Brandon ofrecerle un trago a Carlos, susurrándole algo al oído. Luego Brandon comenzó a hablar, con una imprudencia que solo la soberbia puede dar. Tenemos unos negocios, un par de flujos de capital que necesitan una buena lavada, ¿sabes? Algo discreto, pero con retornos garantizados. Mi contacto aquí, él se encarga de la logística. Y con un gesto, Brandon señaló al corpulento lugarteniente del patrón. La voz de Brandon, capturada por los micrófonos, se convirtió en la prueba que Marcos había estado esperando. Una confesión de su doble vida, y sus oscuras lealtades Inesiuzu, de línea fuertes con María Setorskundovereinica. El juego estaba a punto de terminar.